Orar por Sergio también, que lo tomó un virus, eh, juntamente con los niños, y han estado también un poco complicados de salud. eh, y oremos por ellos también. Bueno, mm, hoy quiero hablarles, predicar sobre sanando relaciones sin buscar culpables. Amén. ¿Cuántas veces nos ha sucedido de que yo no tuve la culpa? Yo no fui. No, es que mire cómo me mira, cómo me habla. Mire, 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 mire la actitud de esa persona. Pero la actitud de esa persona choca con la mía también. Amén. Y ahí viene el conflicto, ¿cierto? Porque no soy tolerante, porque no soy paciente, porque el orgullo está por encima de cualquier situación. Entonces, ¿quién se cree mejor familia, ¿sí? Y estamos alimentando nuestro ego continuamente ante las actitudes y comportamientos de las otras personas. Amén. No, eso no. A nosotros no nos pasa, pero hay que predicarlo, ¿cierto? Eso es lo más importante, que hay que predicarlo. Y entonces entendamos algo, y es que cuando hablamos de relaciones, hablamos de un tema muy amplio y son fundamentales para el desarrollo del ser humano. Por eso el Señor dejó su iglesia, ¿cierto? Por eso es importante que nos podamos reunir, por eso es importante que nos podamos animar unos a otros, por eso es importante que hagamos de la congregación nuestra segunda casa. Amén. Es importantísimo que eso suceda. Y entonces, por eso yo a veces, y no me vayan a malentender, por favor, porque a veces decimos que la mascota es el mejor amigo del hombre, ¿cierto? Pero Dios nos creó fue para relacionarnos unos a otros. No quiere decir con eso que no las tengan, ¿sí? Porque nosotros también tuvimos mascotas en nuestra casa, pero no es el mejor amigo, ¿sí? No lo es. Ahora depende cómo en tus vacíos tú los llenes a través de tu mascota, ¿cierto? Pero no lo es. Por eso Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso Dios nos creó, no para estar en cuatro paredes, sino para que salgamos de ella y podernos relacionar los unos con los otros. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos reta a no quedarnos en cambios superficiales, porque muchos hemos sido heridos, ¿cierto? Y aún todavía, después de muchos años, seguimos con esa herida y no permitimos que Dios sane las heridas causadas por el tiempo, por el trato con las demás personas, y queremos como ser superficiales, ¿cierto? En ese sanar. Y cuando hay una cicatriz, tú te acuerdas de lo que te pasó, ¿cierto? Pero en esa cicatriz ya no te va a doler, ¿o sí? ¿Cierto que no? Y recuerda lo que me pasó aquí, listo. Pero muchos no queremos la cicatriz, sino la herida, para seguirla mirando, consintiendo y llenándonos de más dolor. Y no queremos sanar. Por eso, el único culpable de lo que pasa a tu alrededor, en tu entorno, no son los demás, eres tú. Porque tú tomas la decisión de cómo quieres vivir. Amén. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí o no? Bueno, quiero ir a Lucas
16:15. Mira este versículo tan interesante y la manera como la palabra nos exhorta. Lucas 16:15. Dice, bueno, voy al 14, no te lo había dado, pero el 15 es el énfasis sobre lo que el Señor me ha puesto hoy a predicar. Dice, oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Desen cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, ese es el problema de nuestro ego. Creernos que somos superiores a los demás. Y todavía luchamos con esos atractivos del mundo. Ahora, entiéndame en algo que lo más importante, como estamos en el mundo, es la manera como yo los enfrento. Porque ahí van a estar. Yo no puedo hacer nada si entro a un sitio y está el reggaetón y toda esta música a todo volumen y tengo que llegar a pedir que le bajen porque yo acabo de entrar y soy cristiano. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Es la forma como yo a través de mi vida espiritual empiezo a interpretar todo lo que el mundo da. Amén. Ese es el cambio de pensamiento. De ahí es lo que yo expreso de lo que hay en mi corazón. Amén. Recuerden que la palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y mi corazón, porque de él mana la vida. Ojo, entonces, si de ahí mana la vida, es que, Señor, pero ¿por qué hice esto? Pero Señor, tú ayúdame. Y sí, el Señor siempre nos va a estar ayudando. Pero yo tengo que ser un colaborador de la obra de Dios. Amén. Yo tengo que también, sé que hay áreas en mi vida que son bien complicadas y bien difíciles, y yo tengo que ponerme a la disposición del Señor para decirle, Señor, esto realmente para mí es difícil, pero en tus manos sé que lo voy a lograr. Sé que va a haber ese cambio, ¿cierto? Y entonces, aquí el Señor, que conocía los corazones, porque Él conoce nuestro corazón y nuestras intenciones, este final dice, pero Dios conoce sus corazones. Pero mira lo que dice, desen cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable para Dios. Y todavía seguimos arrastrando, ¿cierto? Muchas prácticas del mundo. Todavía. Ahora, lo grave de todo esto es que cuando tú las arrastras, siempre va a mirar qué es lo que estás arrastrando. ¿Sí o no? Entonces siempre nos paramos a mirar el pasado. Y ahí es cuando empezamos un proceso de un cambio superficial o aparentemente un cambio que no está saliendo de las entrañas de nuestro corazón. Amén. Porque Dios lo conoce, porque Dios lo pesa, porque Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Amén. Y entonces tenemos que cargar con nuestra propia responsabilidad. Y a pesar y el pasar el tiempo, se pueden convertir nuestras relaciones en relaciones tóxicas.
¿cierto? Donde yo digo, uy, qué jartera esa persona, pero donde dicen, qué jartera esa persona también que llegó, ¿no? Es, no hay cómo poderla pasar, ¿no? Porque habla de sus logros, habla de lo que tiene, de lo que es, de lo que va a ser. Por eso, la importancia del aguijón en nuestras vidas. El Señor le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, ¿cierto? Porque el Señor no quería que Pablo se desviase, ¿cierto? De esa relación y esa comunión con el Señor, ¿sí? El Señor lo había llevado a un nivel sobrenatural, pero para que él no se envaneciera, ¿cierto? Y no sabemos cuál era el aguijón de Pablo, podría ser una enfermedad, podría ser también el dolor de haber perseguido durante tantos años a los cristianos, donde él los mandó ejecutar, donde él estuvo presente, o también fue problema de su vista, en fin. Pero él cuántas veces le dijo, varias veces le dijo al Señor que le quitase ese aguijón, porque le dolía, porque lo intimidaba. Y a veces el Señor permite aguijones en nuestras vidas, ¿cierto? Para que no nos envanezcamos. Ahora, pregúntate cuál es. Pregúntate. Sí, posiblemente puede ser tu orgullo, puede ser una enfermedad, puede ser un hijo rebelde, qué sé yo. Pero ahí, ese aguijón está construyendo nuestra vida espiritual. Amén. Y el Señor te dice, tranquilo, bástate en mi gracia. No hay más. ¿Cierto? Y Pablo decía, porque tu poder se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. Amén. Ahora, ¿qué pasa aquí? Colosenses 3, vamos a Colosenses 3, 12, 14. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revistas en de qué? De afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y lo que nos falta a casi todos, paciencia, de modo ¿qué? Que nos toleremos unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y por encima de todos, tenemos que vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso, mis hermanos, tenemos que cargar con nuestra propia responsabilidad, ya que el orgullo siempre se va a cruzar en nosotros y vamos a afectar a quienes amamos. Los conflictos no son con los que están lejos, son con los que tenemos cerca. ¿Sí o no? Porque ese es el diario vivir. Nos estamos relacionando diariamente y a veces no nos toleramos. Al vecino le importa poco lo que sucede en mi hogar. Él está feliz y hasta me saluda cuando salgo de mal genio. ¿Cierto? O sea, somos nosotros los que tenemos que edificar esa relación. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Siendo pacientes, tolerantes, humildes. Y si yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, tengo que aprender a respetarlos y a perdonarlos también. Amén. Porque muchas veces cuando
no hay límites, cuando no hay ningún límite, yo me excedo, ¿cierto? Y siento que todo eso puede ser vulnerado en cualquier momento. Pero cuando hay límites, por eso hoy en día en casi todas las fincas colocan las cuerdas con electricidad, ¿cierto? Porque si no te coge la electricidad, tú vas a pasar el límite. Amén. Y por eso necesitamos nosotros colocar límites también y respetar los límites de los demás. Es supremamente importante y perdonarnos, ¿cierto? Ahora, en Marcos 9, 33, 35 hay una historia muy interesante. Marcos 9, 33, y miremos que cuando no hay límites y muchas veces queremos tomar ventaja sobre las otras personas, sin importar cómo los afectamos, sino creyéndonos superiores a los demás. Y en Marcos 9, 33, 35, dice la palabra, llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y la pregunta es, ¿no hay esa competencia hoy en día? Empezando por nuestro hogar. A veces no menospreciamos a los nuestros. A veces no queremos pasar por encima de ellos. ¿Dónde está el respeto, la tolerancia, la paciencia? ¿A dónde? Y hoy vemos chicos que se han preparado, se han estudiado y qué bueno por eso, pero que ya se descontrolaron en su parte emocional y ya quieren tener el control de sus padres, de su hogar, de absolutamente todo, y ya lo convierten a uno prácticamente en su esclavo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no se sembró un principio de respeto, de tolerancia, de amor. Amén. Entonces hay que hacerlo, y aquí ellos estaban discutiendo y hoy sucede esto, no ha cambiado en nada, ¿cierto? Por eso es importante ese vínculo relacional dentro de la pareja y que vaya y que sea extensivo a nuestros hijos hoy en día. Amén. Es importantísimo. Hay que hacerlo. Pero también todo depende de cuál es mi testimonio, de quién soy yo realmente. ¿Sí? Y a veces el estado de ánimo también tiene una gran influencia. ¿Sí? Hay días en que no vamos a amanecer con el mismo ánimo. Y una sola palabra que se cruce, ya vino la dinamita para ese día, ¿cierto? Porque mi estado de ánimo no era el normal, y si mi esposa me dijo algo, ya se cruzó en mi mente otro concepto y ahí ya vino la contienda. Amén. Entonces tenemos que ser sensatos en la manera como recibimos los mensajes también. Amén. Es importantísimo hacerlo.
Ahora, ¿cómo logramos todo esto? ¿Cómo sanar esas relaciones sin buscar con culpables, ¿cierto? Sino con un corazón sensible para Dios, ¿cierto? Lo más importante es que no importa quién ofendió a quién, sino que te pregunto, si tú fuiste ofendido, ¿darás el primer paso para sanar, para restaurar? O como fue la otra persona, nada. Me voy a dormir a la sala. No quiero comer. No me sirva nada. Tiro todo. Tiro la puerta. ¿Cierto? No llamo. Ay, que se preocupen. Si llego a las 7 voy a llegar a las 10. ¿Sí? ¿Das ese primer paso de conciliar? ¿O no? Yo no hice nada. Que vengan y me pidan perdón. Y que pasen los días, no importa. Mejor. Con eso estoy tranquilo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay que hacer? Buscar la paz con todos, con un corazón humilde y perdonador. Amén. Con un corazón perdonador. ¿Y cómo lo logramos? Lo primero es empezar a tener el manejo del dominio propio en tus emociones. ¿Cierto? ¿Cómo voy a reaccionar? Hay personas que tú le hablas, pues, serio y queriendo como expresarle algo a esa persona, y resulta que esa persona te lo tomó en broma. ¿Sí? Y tú fuiste a abrirle el corazón a esa persona. Y esa persona estaba en su mundo, estaba en otras cosas, posiblemente no te entendió, se burló de ti, y ahí ya vino el conflicto, ¿cierto? La falta del dominio propio. Y que no somos responsables de nuestras reacciones y buscamos el culpable para justificar mi error, para justificar mi falta. Por eso es importante que pensemos que cuando tienes un problema en tu hogar, con tus hijos, ¿a quién buscas? ¿A dónde y a quién le vas a llevar ese problema? Amén. Porque habrá gente que se va a burlar de ti, porque habrá gente que te va a decir, luego usted no es cristiano y buscándome a mí siendo cristiano. Habrá gente que no lo va a entender. Por eso la palabra de Dios en Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Porque a veces no tenemos esos buenos consejeros. Y hay consejeros que nos van a sacar del contexto espiritual. Amén. Y recuerden que por muy espirituales que seamos, hay reacciones primarias que son carnales que tenemos que llevar inmediatamente a ser transformadas en nuestra vida espiritual. Amén. Hay que hacerlo, es necesario, es muy importante. Entonces, tengamos cuidado de que no estamos relacionándonos con personas perfectas, sino imperfectas. Entonces, como somos imperfectos, necesitamos ese grado de tolerancia. Amén. Esa es la mayor respuesta, porque no estamos relacionándonos con gente perfecta. Ahora, lo segundo es que tenemos que reconocer nuestro error, nuestra parte de equivocación y pedir ¿qué? Perdón. La prioridad que Dios
quiere que le demos a nuestras relaciones en un conflicto es tan grande que en el mismo Sermón del Monte, mira lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte, de que si tienes algún problema con tu hermano y tú vas a dejar tu ofrenda, antes de llevarla al alfolí, para ahí y ve donde tu hermano y pídele perdón. ¿Es importante entonces o no? Es demasiado importante, porque ¿cómo vas a llevar tu ofrenda que supuestamente va a agradar al Señor cuando estás en contienda con tu hermano? Eso el Señor no lo va a recibir con gratitud de lo que tú estás haciendo. Además, no necesitamos mostrarle al Señor, ¿cierto?, de que nosotros hacemos las cosas para Él y no para los demás. Pero en eso el Señor dice, ponte en paz, ¿cierto? Y no tratemos de ganar con argumentos una discusión. Se trata de ganar una relación con igualdad de derechos. Amén. Vuelvo y les repito, mis hermanos, no se trata de ganar una discusión con argumentos, sino se trata de ganar una relación con la igualdad de derechos. Ahora, ceder a ese terreno, muchas veces no lo vamos a hacer, somos egoístas. No, muchas veces no cedemos a ello, pero hay que hacerlo. Amén. Y yo siempre lo he dicho, que en estos años que el Señor nos ha permitido trabajar con familias, con parejas, que lo más importante dentro de la estabilidad emocional de el hogar, de la relación de pareja, el bienestar de un hogar, siempre se da a través de una buena comunicación y no de que yo sí tengo la razón. Es cómo equilibramos esas cargas compensando que yo también me equivoco. Amén. Eso es necesario y eso es muy importante. Lo tercero es, escucha a las personas, porque no solo tú tienes la verdad. Amén. No solo tú tienes la verdad. Usa más los oídos que la boca. Es más fácil enfocarte en tu enojo que prestar atención a los que están en ese momento en conflicto y donde hay que buscar responsablemente la conciliación en las demás personas. Amén. Porque a veces un conflicto en la relación de pareja es extensivo a todos los miembros del hogar, ¿cierto? Porque si uno tuviese el conflicto con su pareja, bueno, mire a ver cómo lo solucionan. Pero termina uno afectando a toda la familia, ¿sí? Y lo peor es que uno vaya de su hijo a decirle, es que su mamá, es que su papá. Y él está ahí en la mitad, ahora qué hago, con quién me voy, a quién le llevo la maleta. Es tremendo. Sí, entonces, si esto se generó con tu pareja, resuélvelo con tu pareja. Y si hay que cambiar el ambiente, cámbialo también. ¿Sí? No que tenga una pelea bien tremenda y para reconciliarte le diga a tu pareja, ven primero y oramos. No, uno que va a orar en ese momento. ¿Sí? En ese momento en que los ánimos están bien arriba, donde el enojo se ha apoderado, esa emoción de ti, ¿qué nos vamos a poner a orar en ese momento? Pero somos tan espirituales. Ay, oremos para poder restaurar. No, cede y entrega ese egoísmo tuyo para el bienestar de tu hogar.
Y ahí sí, que vean nuestros hijos cómo resolvemos los momentos de crisis fácilmente a través del perdón y de la comunicación. Amén. Entonces, escucha a las personas porque no solo tú tienes la verdad. Amén. Lo cuarto, admite tus errores. Uy, esto sí que es complicado. Mateo 7, 3, 5. ¿Cuántas veces te han dicho, pero yo te dije? Y la esposa lo señala a uno como con alegría. Yo te dije que no hicieras eso. Pero tú lo hiciste. Entonces, se lo dije, se lo advertí, ¿cierto? Y entonces cuando a uno le dicen eso, menos va a admitir uno su culpa. Ese es el fuego, ¿cierto? Ahí se prende esa hoguera. Amén. Y Mateo 7, 3, 5, en el Sermón del Monte, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y vuelvo y le repito, entendamos eso que nos va a ayudar. Somos imperfectos, hermano. Y en el momento del conflicto queremos ser perfectos. Eso no tiene sentido. Pero, ¿qué estás cediendo para que esto no suceda? Y el mayor enemigo que siempre no nos va a permitir reconocer nuestros errores es el orgullo, ¿cierto? Nuestros pensamientos creemos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos llevando ese furor y ese enojo a nuestra relación o con las personas que nos hemos enfrentado, que se generan en grandes conflictos y nos convertimos en irresponsables creyentes. Amén. Irresponsables creyentes. Amén. Gracias a Dios a nosotros no nos pasa eso, ¿cierto? En esos desacuerdos. Porque hay cosas que creemos que están bien, pero no lo son. Porque aún estamos en el proceso del cambio y de la renovación. Lo quinto es, ataca el problema, pero no a la persona. Amén. Proverbios 15:1. Ataca al problema, pero no a la persona. 15:1 de Proverbios dice, la respuesta amable, ¿qué pasa? Calma el enojo. Pero la agresiva, ¿qué va a hacer? Echa fuego, leña al fuego. ¿Sí? Y aquí es donde creíamos solucionar, pero esto se agrandó, ¿cierto? Porque realmente quisimos mirar nuestra parte, pero no también la otra parte, cómo quedó afectada posiblemente por las palabras mal dichas, ¿sí? Y solamente estamos buscando los culpables y no vamos a solucionar los desacuerdos nunca, porque siempre vamos a tener una excusa para justificar los errores, actitudes y comportamientos. Amén. Sexto es que debemos cambiar la culpa por la responsabilidad. Amén. Debemos cambiar la culpa, ¿por qué? Por la responsabilidad. Romanos 12, 17 al 18. Dice la palabra del Señor en Romanos 12, 17, 18.
No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer ¿qué? Lo bueno delante de todos. Y si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y a mí ese versículo sí que en mis momentos difíciles lo pongo en práctica, porque es mi decisión. Tu decisión de pronto es no estar en paz conmigo por algo que dije, que vio, ¿cierto? Pero mi decisión es otra, es estar en paz con todos, porque es un mandato, porque eso nos dice la palabra, porque yo tengo que desprenderme de la ofensa que me han causado, porque si tú la sigues engendrando ahí en tu corazón, terminarás hiriendo a otros que no tienen que ver nada con tu situación. Amén. Entonces es estar en paz con todos, con todos. Es un mandato y hay que hacerlo. Amén. Lo séptimo es que necesitamos hacer las cosas rectas e íntegras delante de los demás. Amén. Pero no para que me den un aplauso, no para que me digan qué buen cristiano es, sino porque es mi obligación delante del Señor hacerlo. Amén. Primera de Pedro 3, 11 al 12. Dice que se aparte del mal y qué, y haga el bien, que busque la paz y qué, y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Amén. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, iglesia. Y volvemos a lo mismo. No culpe tus desaciertos. Y muchas veces queremos en nuestros desaciertos llevar al escarnio público a quien te ha ofendido. No pasa eso. No hemos hablado de las personas que más amamos. No las hemos puesto ahí en el escarnio público. Hay que ser cuidadosos con nuestra lengua. Pero si tu corazón vive en resentimiento y en amargura, ten la plena seguridad de que va a ser muy difícil llegar a conciliar una situación con un corazón endurecido, ¿cierto? Va a ser muy complicado y terminarás llevando a los que amas al escarnio público y a la vergüenza. Por eso los problemas en pareja que son normales, ¿cierto? La decisión es tuya con tu pareja de solucionarlos. Más, cambia de ring, sal de ahí, está nocivo ese lugar, tienes que salir, tomar un nuevo aire y ahí vas a tener una nueva proyección. Amén. Hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo. Bueno, y tengamos cuidado de que esto no trascienda y que después le digan a uno, pero mire, tanto que habló, pero ahí sigue. Tanto que dijo, pero por eso ese dicho, la ropa sucia se lava es en casa. El vecino no te la va a lavar. Amén. No te la va a lavar. Y termino con estos principios para poder restaurar relaciones, ¿cierto? Sin buscar culpables. Amén. Lo primero es entender que tenemos un principio dentro de la palabra de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Y esto ayuda a que nuestras relaciones
cada vez tengan una estabilidad tanto emocional como espiritual. Amén. Es importante porque lo espiritual va a quebrar siempre lo emocional. Amén. Y ya las decisiones que tomemos van a ser decisiones que realmente den fruto en nuestro hogar, con los nuestros, con los demás. Amén. Mira lo que dice Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Dice la palabra del Señor. El orgullo solo genera ¿qué? Contiendas. Pero la sabiduría está ¿con quién? Con quien oyen consejos. Pero a veces cerramos nuestro oído a eso. ¿Sí? ¿Usted qué me va a decir? Si mire donde yo estoy, mire quién soy yo, mire, 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 mire. ¿Y este qué se cree? Y a veces el Señor envía al que menos tú esperas o al que más tú has hecho a un lado. Ese puede ser tu mensajero. Amén. Pero lo primero está en la palabra del Señor. Lo primero para restaurar relaciones que se han dañado, heridas de un pasado, y el no buscar culpables, sino enfrentar tu propia verdad es: pide la ayuda a Dios. Solo Él puede ayudarnos a restaurar relaciones, a sanar heridas, a perdonar, a pedir perdón a quien hemos ofendido, el resentimiento, la carga durante muchos años es pedirle esa ayuda al Señor para que nosotros podamos entender que Él es un Dios bueno, es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios que cambia, que renueva y que transforma. Y todo esto, por eso, la importancia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Hay que cambiar la actitud, pero si no nos relacionamos con quien tenemos que hacerlo, pues realmente el conflicto cada vez va a crecer más. Amén. Lo segundo es: valore a las personas que amas. Valóralas. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Dice la palabra del Señor: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y ¿qué? Y honrándose mutuamente. Y hoy, como todo es pague uno y pague dos y lleve tres, entonces vamos con el 11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Amén. Y ya habíamos visto el 12. Alegres en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveremos en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados y practiquemos la hospitalidad. Pero perdón, voy al 14. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Amén. Y es ahí donde realmente está mi valor como cristiano. Fácil decir que soy cristiano, pero qué difícil es acompañar el ser cristiano con las acciones. Amén. ¿A cuántos no te has encontrado tú que te dicen que son cristianos, pero sus acciones están muy lejos de serlo? Por eso, si una persona siente que no la valora, si no la respeta, será muy difícil disfrutar de unas relaciones sanas. Prestémosle atención para oír lo que esa persona quiere transmitirte.
Solo bastan tus oídos y una buena actitud. Una buena actitud. Nosotros en el material de parejas hay una sola lección muy amplia sobre la comunicación. Importantísima. Sobre la comunicación. ¿No se imaginan ustedes de qué forma eso nos ayuda en nuestra relación de pareja? Y ahora que se inició un nuevo curso de parejas, qué bueno que pudiéramos participar en ello. Pero eso de la comunicación es supremamente importante. Y a veces, como no estamos poniendo cuidado y como nuestro pensamiento lo tenemos navegando en otras cosas, no le ponemos cuidado a lo que esa persona... ¿Cuántas veces nos ha pasado en la relación de pareja que, ¿cuándo me dijiste? No, no ha pasado eso. ¿Pero cuándo? Está loco, está loca. Nunca me ha dicho eso. Pero tengo una mente obsesiva y pasiva hacia otro tipo de situaciones, de cosas. Y entonces el pensamiento lo permitimos que empiece a divagar. Amén. Y entonces, pobre de yo, diríamos. Así es de que, en una buena actitud, respete los sentimientos y pensamientos y seamos tolerantes, respetando las diferencias de los demás. Amén, hermanos. Lo tercero, reconocer su responsabilidad. Gálatas 6:5. Gálatas 6:5. Dice la palabra del Señor. Que cada uno cargue, ¿qué? Con su propia responsabilidad. ¿Qué dice la palabra? Que cada uno. Porque así como me pudieron herir y decir palabras que me dañaron, también yo lancé otras. Porque esa es la defensa, ¿o no? Pero resulta que esa persona es la persona que tú amas, la persona que está a tu lado. Es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos. ¿Y cuántas veces en un momento de enojo cruzamos una palabra que los va a dañar? Y que quedaron marcados para toda su vida. No importa que tú les sigas consintiendo, amando, dándoles gusto en todo, ya hay una marca en su pensamiento y en su corazón. Mi mamá me dijo, mi papá me dijo esto. Tengamos cuidado con ello. Mucho cuidado, iglesia. Por eso la palabra que nos dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Por eso el sermón de hoy se llama ¿qué? No buscar culpables. Enfrenta tus errores. Y cuando los enfrente y los reconozcas, la otra persona no tiene el por qué seguirte enfrentando con los errores en los cuales tú ya pediste perdón y dijiste que ibas a ser una persona distinta. Porque ahí es donde nos seguimos pegando. Pero es que como, pero verá que usted, y seguimos ahí jalando esa cuerda. Y no me dijo que iba a cambiar, y no me dijo que no me volvía a decir eso, y no me... Entonces, en ese no me dijo, ¿cierto? Lo único que estoy haciendo es volver a alimentar, ¿cierto? Esas conductas y esos comportamientos en la persona. Amén. Es difícil, pero sé que lo logramos. Por eso cada uno asuma sus propias responsabilidades y consecuencias de acuerdo a sus conductas.
decida soportar. Dios mío, Señor, ¿por qué nos hablas todo esto hoy? Colosenses 3:13. Ya lo habíamos leído ahora, pero vuelvo ahí a insistir en esto. De modo que, ¿qué? Que se toleren unos a otros y se perdonen. Y si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Perdonen, perdonemos. Hay personas que llevan años y años y años de dolor, de heridas, de amarguras y no han dado el paso de perdonar. No han dado el paso, no han tomado esa mejor decisión que es la de perdonar. Y siguen con ese resentimiento y ese resentimiento los lleva a amargarse, a querer estar por encima de todas las otras personas porque a mí nadie me pisotea. Y el poder abrir tu corazón a las demás personas, eso es un acto de humildad donde ganarás el respeto. El respeto no lo vas a ganar por ser un intolerante. El respeto lo vas a ganar porque tú le has dado acceso a las demás personas y saben que tú eres un cristiano que verdaderamente le permite el acceso a las demás personas y que no quieres estar por encima de ellos. Es la igualdad. Amén. En cuanto dependa de ti y de mí, estar en paz con todos. Amén. Entonces muchas veces exigimos la perfección de los que amamos, ¿cierto? Y queremos que no cometan errores y esperamos lo mejor de esas personas porque lo quiero cambiar y la quiero cambiar a mi manera, a mi forma, donde yo esté tranquilo y esperamos más de ellos cuando damos muy poco nosotros. Amén. Damos muy poco nosotros, pero queremos que cambien, porque es la forma en que yo estoy cómodo, en que yo estoy tranquilo. Si esa persona hace lo que a mí no me ofende, dejaré pasar otras cosas, pero esa no es la actitud. Es simplemente cuál es la necesidad de mi pareja enfrentándola con la mía, pero que podamos llegar a un acuerdo y por eso la palabra de Dios dice que somos complementos el uno al otro y que tiene que casar el uno en el otro. Y eso de casar el uno en el otro sí que es difícil, porque la otra persona tiene sus planes, tiene sus proyectos, y si no los unimos para hacer complementos, pues ahí es donde se van a generar aún muchos más problemas. Amén. Casar el uno en el otro. Y a veces tomamos un racor muy fino con una rosca ordinaria. Y ahí se va a dañar. No va a casar. O puede casar, pero hubo muchas esquirlas, mucho dolor y no fue un complemento. Amén. Entonces, exigimos mucho, pero damos muy poco. Y por último, pensemos en las necesidades de los demás y ajustémonos también a ellas. Amén. ¿Y por qué le voy a dar gusto y yo por qué? Pero es un conflicto tan tenaz. ¿Sí? Por eso la importancia de los lenguajes del amor. Es importantísimo. Saber qué no le gusta a mi pareja, porque Dios nos creó a todos diferentes, pero nos creó para ser complementos el uno del otro.
Y ahí están en esos lenguajes del amor también que estoy transmitiendo. Porque a veces yo recibo el mensaje en chino, pero yo se lo envío en español. Y ahí quedamos como los chinos locos. Quedamos locos. No recibí el mensaje, pero yo se lo envié como era. Entonces, ajustémonos a esas necesidades de los demás. Amén. Filipenses 2:4, y ya estoy terminando. 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amén. Y ahora, todos quisiéramos que los demás se ajusten a nuestras necesidades, pero aquí el Señor nos está diciendo que es poner las necesidades de los demás primero y por encima de las nuestras. Y esto exige de verdad, iglesia, un nivel muy profundo de humildad, de paciencia, de tolerancia que nos permita hallar la paz y la armonía en nuestros hogares. Amén.